¿Qué tal? Bueno, hoy nos metemos con un tema nuestro, bien argentino diría, ¿eh? Las ideas de Augusto Raúl Cortázar sobre qué es el folclore. Vamos a usar su esquema del folclore como guía, ¿dale? Para entender bien qué es folclórico y por qué, bueno, por qué sigue importando hoy. Bárbaro, me encanta el tema. Cortázar arranca con una imagen, muy potente, la del folclore como un río. ¿Qué te parece eso? Es buenísima, sí, porque te muestra esa dualidad, ¿viste? Es como una corriente continua, parte de nuestra identidad como pueblo, pero a la vez se está renovando todo el tiempo. Como un río, que es el mismo y no es el mismo. Claro. No es algo quieto, una momia sagrada, como dice él, para nada. Es algo vivo, súper dinámico, que se va adaptando pero sin perder su esencia, digamos. Perfecto. Entonces, queda claro que no todo lo que parece popular o tradicional entra en la bolsa de folclore. Cortázar pone límites bastante claros. ¿Los repasamos? Dale, sí. A ver, primero, y esto es clave, todo lo folclórico es popular, pero ojo, no todo lo popular es folclórico. Ajá. Un ejemplo. Mira, pensá en una clase en una escuela rural. Es popular, participan chicos del pueblo, todo bien, pero es algo institucional, ¿entendés? Organizado. Eso, para Cortázar, no es folclore. ¿Y qué sí sería? Y, por ejemplo, el juego que esos mismos chicos juegan en el recreo, que se transmiten entre ellos de forma espontánea, sin que nadie se los enseñe formalmente. Eso sí. Bien, bien, entendido. ¿Y con la tradición pasa algo parecido? Exacto. Segunda regla. Todo lo folclórico sí o sí es tradicional, pero, de nuevo, no toda tradición es folclore. A ver. Pensá en, no sé, los protocolos de la realeza o las ceremonias religiosas oficiales o mismo las costumbres militares. Son súper tradicionales, ¿no? Se repiten por años. Sí, claro, pero no son folclóricas, porque no surgen de manera espontánea y empírica del folk, del pueblo. No nacen de la experiencia vivida y compartida sin una estructura formal detrás. O sea, la clave es cómo nace y cómo se pasa, ¿no? Que no sea algo impuesto o dirigido desde una institución, digamos. Precisamente. Y eso nos lleva a otro punto que Cortázar recalca mucho. Lo folclórico es, en esencia, lo contrario a lo oficial. ¿Cómo sería eso? Él da el ejemplo de fiestas grandes como la vendimia, acá en Mendoza, ¿viste? Ujú. Que puede participar mucha gente del pueblo y mostrar cosas populares, Sí. pero como la organiza el gobierno, ya no es folclore puro. Es lo que él llama una proyección folclórica. Se usan elementos del folclore, pero dentro de un marco oficial. Entiendo. El folclore posta, el genuino, necesita esa cosa más orgánica, ¿viste? Que surja y se transmita dentro de la comunidad sin esa mano oficial. Claro. Y acá viene la pregunta del millón, ¿no? Con la modernidad, Internet, la globalización, ¿el folclore no está medio en peligro de extinción? Pero parece que Cortázar ya se lo preguntaba y no era tan pesimista. Para nada. Él decía que la diferenciación cultural, esa distancia entre grupos, lo que él llamaba élites y folk, o la ciudad y el campo, siempre va a existir. Cambian las formas, obvio, pero la diferencia sigue. Y los ritmos de cambio cultural son distintos. La cultura popular, el folclore, suele cambiar más lento. Ajá. De hecho, él ya miraba países muy modernos en su época como Suiza o Suecia y veía que el folclore seguía revivo, con estudios, museos. No lo veía como algo que se agota, ¿entendés? Sí, sí. Sino como un proceso que sigue, que se regenera. No es un caudal que se gasta. Qué interesante. Y esa misma vitalidad hizo que surgiera su estudio formal, ¿no? Porque el fenómeno es viejísimo, pero la ciencia que lo estudia es más reciente. Tal cual, él menciona a los pioneros, ¿viste? Herder, los hermanos Grimm y, bueno, el inglés Toms, que inventó la palabra folclore allá por el siglo XIX. Después ya se armaron sociedades científicas, revistas, métodos, se consolidó la disciplina. Claro. Y acá Cortázar hace una propuesta que me parece fundamental. Dice, bueno, el objeto de estudio,
el folclore tiene estas características que dijimos: popular, tradicional, empírico, anónimo, regional. Pero la ciencia que lo estudia tiene que ser integralista. Integralista. ¿Qué quiere decir con eso? Que el estudio del folclore no puede ser una cosa aislada. Tiene que charlar con la historia, la sociología, la antropología, la lingüística, qué sé yo, hasta con la botánica si hace falta para entender algo. Mira vos. Es una ciencia del hombre, como dice él, con una visión amplia, humanista, que busca entender el hecho folclórico en todo su contexto cultural. No quedarse solo en la descripción. Buenísimo. Queda muy claro. Entonces, si tuviéramos que quedarnos con una idea central de todo esto, ¿cuál sería? Yo diría que es justamente esa: ver el folclore como el río, como una fuerza cultural que está viva, que se mueve, que persiste. No es una colección de cosas viejas en un museo, es un proceso. Y entender bien sus características, que es popular, tradicional pero no oficial, que nace de la experiencia, que tiene una función, nos ayuda a valorarlo y a distinguirlo de otras cosas, ¿no? De la cultura de masas o de los actos oficiales. Es algo que sigue pasando. Totalmente. Y nos deja pensando, ¿no? Cortázar pedía esa mirada amplia, conectada. ¿Cómo podemos usar hoy esa perspectiva para mirar lo que pasa culturalmente a nuestro alrededor? Incluso con las cosas nuevas que surgen, no sé, en redes sociales, en las ciudades. ¿Dónde vemos hoy esa tensión entre lo que heredamos y lo nuevo, que según él es lo que mueve al folclore? Una pregunta para seguir masticando,